nueva dirección de centros educativos está fundamentada pues, en un concepto clave. Ese concepto es el de, digamos, la idea de servicio a la comunidad. Es decir, a las personas, a los profesores, a las profesoras, a los estudiantes, a las familias, en general, pues a la sociedad, que es donde, bueno, está una institución socioeducativa, pues incardinada, ¿no? Para ello, pues es fundamental promover auténticos líderes, verdaderos agentes de cambio, que sean capaces de poder afrontar los retos de la sociedad del conocimiento. Por tanto, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es la siguiente. ¿Existe un liderazgo real en las organizaciones socioeducativas? O al menos en las sociedades socioeducativas actuales. Esa sería la primera pregunta que tendríamos que plantearnos, ¿no? Por otra parte, digamos que una de las características fundamentales de los líderes es que crean futuros. Es decir, en el momento en el que nosotros imaginamos los futuros o el futuro, los estamos creando en nuestra mente y nos estamos activando hacia ellos. Los líderes, por tanto, en este caso los líderes educativos, y por supuesto los maestros y las maestras son líderes educativos, los visionarios, en este sentido, ¿no? Son los que se adelantan a lo que puede suceder. Y lo hacen con el convencimiento de servicio a la comunidad. Es decir, el liderazgo sin duda crea futuro, crea esperanza, da significado al esfuerzo por alcanzarlo. Una de, digamos, las características que tienen los líderes en la sociedad del conocimiento es su tolerancia a la incertidumbre. Y hemos visto en estos 2 últimos años, o este último año y medio, la incertidumbre tan grande que hemos ido viviendo mes a mes, semana a semana o incluso día a día, ¿no? Los nuevos escenarios van a carecer de una dirección preestablecida. Por tanto, pues estamos asistiendo a unas dinámicas nuevas que se fundamentan, digamos, en 3 elementos claves. El conocimiento, el liderazgo y la creatividad. Por tanto, las nuevas habilidades que bueno, son necesarias en el ámbito docente, en el ámbito educativo, pasa, digamos, por generar nuevos discursos, generar una nueva creatividad, en definitiva, nuevas dinámicas. Poder después evaluar esas dinámicas y, sobre todo, estar imbuidos en la lógica de la mejora continua. Y esto nos va a llevar a una segunda pregunta. ¿Están las organizaciones educativas o las organizaciones socioeducativas generando experiencias profesionales, generando dinámicas de trabajo y climas organizacionales que propicien aprendizajes conducentes a desarrollar esos 3 elementos clave? Pues eso es lo que primero nos planteamos, ¿no? Es decir, que podamos realizar una reflexión que, bueno, nos permita establecer esas líneas generales que van a influir en los procesos de gestión, en los procesos de dirección de los entornos educativos. Entonces, bueno, pues yo lo que me quiero plantear con esta ponencia es una serie de cuestiones, como son, pues establecer, digamos, las diferencias fundamentales que se darían entre el director, propiamente dicho, desde la perspectiva de poder posicional, la potestas, y el auténtico líder, ¿no? Que estaría más apoyado desde la auctoritas, que veremos ahora en qué consiste, ¿no? También es importante que, bueno, seamos capaces de describir las principales características del líder como persona que va a guiar un equipo de trabajo. En este caso, en el ámbito educativo, ¿no? O socioeducativo. También, bueno, que seamos capaces de conocer los distintos modelos de liderazgo, de dirección y de gestión, dependiendo de cuál sea el paradigma dominante en la organización educativa en la que nos encontremos. También es importante, bueno, que tengamos clara una idea, ¿no? De los distintos estilos de liderazgo clásico y también una visión actual del líder como agente de cambio. Un agente de cambio que va a tener que trabajar en un entorno globalizado y en un entorno inestable. Por tanto, pues eso es lo que me gustaría compartir hoy con ustedes en esta ponencia, en esta presentación, ¿no? Vamos a poner una cosa clara, ¿no? Y es que actualmente pues corren tiempos
de cambios, digamos, sin precedentes a nivel mundial, tanto a nivel económico como, por supuesto, en el ámbito de la salud. La aparición de la pandemia, ¿no?, que ocasionó ese nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2, ¿no?, que producía la enfermedad o produce la enfermedad más conocida como COVID-19, concretamente en marzo de 2020 en el caso de España, que es cuando nos confinaron, ¿no?, aunque el virus pues apareció en diciembre, ¿no?, pues ha producido estos últimos 2 años o año y medio pues una crisis sanitaria mundial que, además de haber una gran cantidad de afectados y de una gran cantidad de muertos, pues ha producido una serie de cambios socioeconómicos que no se han visto hasta ahora, que han sido cambios sin precedentes, ¿no? Sin duda, estos cambios han afectado al mundo educativo, tanto en el ámbito de la educación formal, en las escuelas, en las universidades, como en el ámbito de la educación no formal, es decir, aquellas que, bueno, se llevan a cabo tanto en instituciones públicas como privadas en ese aspecto de la educación no formal, ¿no? Esta nueva situación a la que nos hemos tenido que enfrentar ha requerido también, pues, una toma de decisiones muy rápida, que sin duda ha influido notablemente en el discurrir de la propia crisis sanitaria y de la repercusión que ha tenido en todas las organizaciones educativas. En mi opinión, pues se ha puesto manifiesto cómo el liderazgo para poder afrontar esa situación que, bueno, hemos sufrido todos de la pandemia por la COVID-19, pues digamos que ha sido un recurso fundamental. Por tanto, las organizaciones educativas que cuentan con verdaderos líderes capaces de ver más allá del corto plazo, han sido aquellas capaces de adaptarse mejor a la situación y salir con éxito de la crisis, ¿no? Por tanto, me gustaría, en los próximos minutos, compartir con vosotros pues, las visiones respecto a el concepto de liderazgo y de cómo influye en las instituciones educativas, ¿no? Y en primer lugar, como siempre que empiezo alguna comunicación, alguna conferencia, alguna compartir información o conocimientos con los demás, me gusta partir del término o del origen etimológico de lo que estemos hablando, ¿no? En este caso estamos hablando del término líder, ¿no? Como ustedes sabrán, pues en el caso del idioma español, líder es, bueno, digamos, una castellanización de un término en inglés que es leader, que a su vez pues deriva del verbo to lead, que significa guiar, conducir. Por tanto, el líder es alguien que va a guiar, a conducir a los demás. Es decir, es alguien que nos va a mostrar el camino por el que tenemos que discurrir, por el que tiene que ir una institución, una entidad organizativa, en este caso una entidad educativa. Y el liderazgo, pues, está muy relacionado con la capacidad de influencia en los demás. Se aleja bastante de esa visión, digamos, más afín al poder formalmente establecido que en su día pues planteó el sociólogo alemán Max Weber, y bueno, pues creo que es importante que tengamos presente, antes que nada, dos conceptos que, bueno, ya hemos tratado en otros trabajos, que en este caso son dos conceptos latinos, que son la auctoritas y la potestas. Fijaos, en la antigua Roma, la auctoritas era el poder o la autoridad socialmente reconocida que se otorgaba a algunos ciudadanos por su sabiduría, por su capacidad, por su experiencia de vida. Por el contrario, la potestas era, digamos, el poder que venía concedido por la ley y que, bueno, pues se otorgaba a ciertas personas que ocupaban alguna posición concreta, como por ejemplo, pues podría ser, no sé, pues un pretor, un tribuno, un magistrado. Por tanto, podemos aproximarnos al concepto de liderazgo, o mejor dicho, de la dirección de un centro, desde esas dos acepciones, desde la potestas y desde la auctoritas. Claro, dependiendo de cuál sea la más presente, la que tenga más peso, pues estaremos hablando de un director o de un líder centrado en el poder,
en ejercer su influencia, en ejercer su fuerza, a la cual, o a quien se le obedecerá pues por la posición que ocupe en la organización, es decir, la potestas, o la de un líder, es decir, alguien que se ha ganado el respeto de los demás, por su sabiduría, por su forma de actuar, de trabajar, por sus cualidades personales, independientemente del puesto que ocupe en la organización educativa. Es decir, tendrá la auctoritas. ¿Qué es lo ideal en una organización educativa? Pues básicamente que ambos conceptos estén aunados en la misma persona, es decir, que el director, la directora, además de poseer ese poder formal, ostente también pues la capacidad de influencia, ¿vale? Es decir, que ostente también el poder, digamos, informal, el poder socialmente reconocido, que hace, pues que la gente le siga por su convencimiento en la capacidad que tiene esa persona, por su buen hacer, por su influencia en el grupo, y no necesariamente tiene que ser solo el director o la directora. Es más, no debería ser solo el director o la directora quien ejerza el liderazgo, debería haber un liderazgo compartido en el que se puedan involucrar el resto de maestros, el resto de maestras, el resto de profesorado. Por tanto, digamos que esos dos conceptos de la potestas y la auctoritas es fundamental que lo tengamos claro, ¿no? La potestas pues va a requerir, como hemos dicho, un reconocimiento formal de la organización educativa. Va a ser un poder conferido legalmente, es decir, por ser vos quien sois, por ser el director, por ser el jefe del departamento, por ser, la posición. Es decir, es un poder posicional de base formal. En el otro lado, pues tenemos la auctoritas, ¿vale? Que está asociado, como hemos dicho, a la influencia interpersonal. Es un poder, por tanto, sustentado en bases informales. No requiere el reconocimiento oficial de la organización. Es una influencia que está basada en la sabiduría. Por tanto, esa es la primera cuestión que tenemos que tener clara. Claro, dentro de los sistemas educativos actuales, mediante el liderazgo entendido desde la auctoritas, como hemos dicho, y no como la autoridad, ¿no? Que se entiende desde la potestas, pues podemos llegar a una eficacia educativa mucho mayor que si lo hiciéramos solamente pues, a través de sistemas organizativos obsoletos que se basen únicamente, digamos, en la dirección o el modelo más burocrático, ¿no? Más weberiano, ¿no? Como decíamos antes. El liderazgo, por tanto, ejerce un papel muy importante dentro de la organización educativa y es fundamental, es necesario para el buen funcionamiento de los centros educativos. Por tanto, pues cabría destacar, que podemos aproximarnos a las personas desde dos puntos de vista, que son el de la dirección exclusivamente o además el del liderazgo. Es decir, como director únicamente que dirige una escuela o como líder, ¿no? Lo ideal, como hemos dicho, dentro de una organización es que los conceptos de líder y de dirección estén aunados, potenciando que se den, digamos, cambios importantes, ¿no? Es decir, un líder es alguien que va a innovar en el centro, mientras que únicamente director, pues es alguien que va a administrar el centro. Un líder es original, mientras que un director copia de otros. Un líder va a desarrollar el centro, mientras que un director exclusivamente lo va a mantener. El líder, por tanto, va a ser alguien que inspire confianza, mientras que el director a secas va a ser alguien que confíe en los controles. El líder tiene una perspectiva a largo plazo, mientras que el director a secas solo la tiene a corto plazo. Un líder, fijaos, pregunta cuestiones como ¿qué? ¿Por qué? Mientras que un director pregunta cómo y cuándo. El líder va a ser alguien que tenga la vista puesta en el horizonte, ¿vale? Mientras que, digamos que al director le interesan solo los resultados. Veremos también que muchas veces el líder va a ser alguien que desafía el statu quo, mientras que el director lo acepta. El líder va a ser su propia persona, no tiene que interpretar ningún papel. Mientras que el director a seca va a ser el clásico buen soldado, ¿no? El líder
pues va a hacer las cosas correctamente, mientras que el director va a hacer correctamente las cosas. El liderazgo es eficacia, es decir, ¿para qué? Mientras que la dirección a secas es gestión y vista esta, digamos, como la eficiencia, es decir, ¿cómo, no? ¿Cómo hacemos las cosas? Y por último, bueno, pues el líder se sustenta en la confianza, mientras que el director se va a sustentar en el control, ¿vale? Es decir, en las políticas, en las estructuras organizativas. Por tanto, la visión del líder, según esto que acabamos de comentar, pues es más trascendente que la del simple directivo. Es decir, el líder va más allá que un simple director, ya que va a propiciar, digamos, el cambio de la organización. Se va a convertir en el eje de la organización, en el eje del cambio. Claro, yo no quiero decir con esto que esas visiones sean contrapuestas, sino más bien que el líder pues debería ser un director evolucionado. E insisto, no podemos quedarnos con la idea de que el líder únicamente tiene que ser el director. Todos los maestros tienen que ser líderes. Pero claro, para entender todo este mare magnum, es importante tener presente los paradigmas, es decir, los modelos de organización de centros educativos que van a influir en los estilos de liderazgo y en los modos de gestión. El modo en el que nosotros nos aproximamos a un objeto de estudio, en este caso el liderazgo, ¿no? O las organizaciones educativas, va a estar siempre condicionado desde el paradigma del que lo hagamos, ¿no? En términos generales entendemos un paradigma, digamos, como un marco interpretativo, como una red que contiene las premisas epistemológicas, las premisas ontológicas, las premisas metodológicas, ¿no? Desde las cuales vamos a ir abordando las cuestiones que se nos vayan planteando. Digamos que los paradigmas son modelos, son pautas, digamos, o esquemas. Por tanto, yo me voy a referir aquí hoy tanto a paradigma, ¿no? O a modelo, digamos, de un mismo modo, ¿no? Es decir, bueno, yo hablo o voy a hablar de modelos o de paradigmas, ¿no? Como si fueran sinónimos, ¿no? Claro, dependiendo de cuál sea el modelo que esté más presente en la organización educativa en lo que estemos, ¿no? Aviso, casi nunca existe un modelo único, aunque sí suele haber uno más dominante, con más peso, ¿no? Pues dependiendo de cuál sea el modelo que esté más presente, el liderazgo, la dirección del centro, se va a aproximar a un estilo o a otro. Por tanto, digamos que en una primera visión, bueno, y siguiendo a Martín Moreno, ¿no? Se hablan de dos perspectivas distintas respecto a los paradigmas, que serían por una parte los enfoques racionalistas eficientistas, ¿no? Y por otra, pues los enfoques naturales. Bajo mi punto de vista, digamos que podemos distinguir, grosso modo, tres paradigmas fundamentales, a los cuales, bueno, le añadiríamos otro que sería un cuarto, ¿no? Que sería el paradigma humanista, ¿no? Pero, ¿cuáles son esos tres paradigmas fundamentales? Pues el racional tecnológico, el interpretativo simbólico y el sociocrítico. Como digo, añadiríamos uno nuevo que sería el paradigma humanista o de desarrollo de recursos humanos, que surge como una variante del primero, del eficientista, ¿no? O del racional tecnológico, ¿no? Por tanto, es, digamos, una especie de hijuela, porque, bueno, realmente el modelo científico o, digamos, eficientista, racional eficientista, digamos, tuvo la crítica de que no tenía en cuenta el factor humano, ¿no? Por tanto, el primer modelo sería el modelo científico o racional eficientista, en el cual pues, la organización pues, se ve como, la organización educativa, quiere decir, como una factoría de producción de formación en base a funciones, en base a tareas, competencias, en base a la especialización. Habría una hijuela, digamos, una variante de ese modelo científico racional o eficientista que sería el modelo de desarrollo de recursos humanos, también llamado humanista, en el cual, bueno, pues se va a ver la organización educativa como, digamos, una estrategia para el desarrollo personal de los integrantes
de la organización, ¿no? En tercer lugar, pues tendríamos el modelo interpretativo simbólico o fenomenológico, también llamado anarquía organizada, en el cual digamos que la organización educativa se va a ver como el aseguramiento de la obtención de los objetivos institucionales a través de la autonomía de cada miembro de la organización. Es decir, cada uno es autónomo, cada uno sabe lo que tiene que hacer. De ahí lo de anarquía organizada, porque no es todo que esté al albur del azar, sino que está organizada, ¿no? Y por último, el modelo sociocrítico, también llamado político, donde se va a ver la organización educativa como digamos, una constante negociación de pactos, de consensos, para poder conseguir, digamos, la implicación y el compromiso de los miembros con las tareas que tienen que hacer. Por tanto, bueno, por profundizar un poco más, desde el paradigma científico racional o eficientista, digamos, la organización, la institución educativa, se va a dirigir desde un aspecto técnico. Se va a prestar digamos, una atención especial a la consecución de metas, de objetivos, de resultados. Según Santa María, pues el fin de la escuela desde el paradigma eficientista es conseguir pues, con eficacia sus fines. Por tanto, ¿cuáles son las prácticas que tienen que llevarse a cabo? Pues prácticas neutras, prácticas objetivas. Hay un control técnico externo que va a ser algo inherente a la gestión desde esa perspectiva y, bueno, ¿cómo se conciben a los responsables de las organizaciones educativas? Pues como ingenieros sociales, como tecnólogos. Bien, ¿qué críticas tenía, entre otras cosas, este paradigma? Pues que realmente no se tenía en cuenta el factor humano. De ahí que surja el paradigma de desarrollo de recursos humanos humanista, ¿no? Que va a definir pues, sus objetivos a través de los propios miembros que integran la organización. Y ellos mismos, o los propios directivos, tienen que hacer converger los objetivos de los miembros de la organización y los planes institucionales. Estos planes, pues también se van a ver influenciados en el nivel de las relaciones que se dan entre los grupos y entre, digamos, la cohesión afectiva que se da para poder ir configurando una cultura organizacional. Por tanto, la organización se va a desarrollar a través del desarrollo de todos sus integrantes, de sus miembros. Es decir, si yo desarrollo mis recursos humanos, voy a ir desarrollando a la organización. Por su parte, el paradigma interpretativo simbólico o fenomenológico, que también se denomina, que, como digo, también algunos autores le llaman anarquía organizada, digamos que aquí los objetivos, pues, los definen y los reinterpretan los propios miembros de la organización. Lo cual, claro, puede llevar a distintas interpretaciones, a distintas subculturas, a distintos grupos que van a entrar en una dinámica cuya finalidad va a ser llegar a ser la cultura dominante dentro de la organización. Por tanto, pues esos objetivos, ¿qué va a pasar? Pues que van a ir cambiando, van a ser ambiguos, complejos, no van a ser observables ni medibles. Solo se van a poder comprender a través del análisis, a través de la interpretación de los códigos culturales, de los símbolos. ¿Su preocupación en qué se va a centrar? En dar una imagen de la organización estable. Va a intentar, digamos, proyectar seguridad hacia el interior, es decir, hacia los propios integrantes de la organización. La toma de decisiones se va a basar en la deliberación de los distintos miembros, que van a ejercer, digamos, un liderazgo compartido. Y por último, el paradigma sociocrítico o político se va a basar en la idea de que la estructura de la organización responde a los intereses de los distintos grupos de poder. Por tanto, la toma de decisiones va a ser, digamos, un compromiso moral, va a ser un compromiso valorativo, que se ejerce democráticamente. Por tanto, bajo esta perspectiva, los directivos, ¿qué van a ser? Pues personas con la capacidad de analizar los intereses de las distintas subculturas que se van a dar en la organización. Por tanto, pues podemos afirmar que todo se va a someter a una negociación continua. En este modelo todo se negocia, todo se estudia y se trabaja. Bien, ¿y cómo vemos el liderazgo desde estos distintos paradigmas, desde estos distintos modelos? Fijaos que es muy importante que primero hayamos
definido estos modelos porque es lo que va a influir en los modelos de liderazgo de las organizaciones educativas. Claro, yo lo que voy a hacer ahora es aproximarme al concepto de liderazgo desde esos distintos modelos, ¿vale? Que a su vez, como hemos dicho, van a estar influenciados por sus paradigmas, ¿no? En otras palabras, ¿cómo se ve el liderazgo desde estos modelos de organización que hemos dicho, ¿no? Pues bueno, desde el modelo eficientista, digamos, el líder es un técnico que, digamos, ha aprendido a desarrollar pues todas sus funciones, basándose en competencias directivas. Es decir, desde ese modelo racional eficientista, pues es digamos, un gran técnico, ¿no? Por tanto, para que el funcionamiento y la gestión de la organización sea eficaz, sea de calidad, ¿qué es lo que se hace necesario? Pues que se aplique muy bien la planificación que se ha hecho, que en teoría es científica, ¿no? Porque, bueno, la gestión de la institución educativa desde esa perspectiva se va a basar en seguir unos criterios, comprobar los resultados de que la planificación que hemos hecho previamente, bueno, son los que tienen que ser, ¿no? Los resultados que va a tener la organización, ¿de qué van a depender en este caso? Pues del líder y de su capacidad de ejercer, digamos, la ejecución del plan, de controlar las funciones de los distintos miembros de la organización. También va a depender de las habilidades directivas que tenga, bueno, pues esa persona, ese líder, en base a cómo va a afrontar los conflictos. Es decir, van a surgir conflictos en la institución. Por tanto, las habilidades directivas que haya desarrollado esa persona para responder a esos conflictos, bueno, pues es algo que va a tener mucho peso. Si algo sale mal, pues se va a considerar, digamos, como un fallo del directivo o como un fallo de su planificación. Por tanto, va a ser el responsable de los resultados que se obtengan, tanto de los éxitos como de los fracasos. Este paradigma, bueno, ¿qué pasa? Pues que ignora los rasgos específicos de la educación, digamos, de la organización educativa. Bueno, aunque, bueno, esto es algo, bueno, que dicen autores como Gairín, ¿no? Pero después hay otros autores, como por ejemplo Lorenzo y Delgado, que entienden que este modelo ha contribuido mucho digamos, a proporcionar, a dar, digamos, un medio de trabajo estable y adecuado a la organización educativa. Bueno, eso es una visión, pero claro, una de las críticas también, como decíamos, era la deshumanización que se producía con ese modelo. ¿Cómo es el liderazgo desde el siguiente modelo, el humanista, ¿no? O el de desarrollo de recursos humanos? Pues las relaciones, digamos, en la organización educativa, en este modelo, se van a desarrollar en torno a lo que denominamos un líder carismático. ¿Qué ocurre? Que el conflicto y la participación van a ser de tipo personal, ¿vale? Es decir, van a ser de tipo disfuncional y afectivo. O sea, me llevo mal con este o no tengo una buena relación con este, ¿no? Lo que va a llevar en ocasiones al colapso. En cuanto a lo que supone el clima y la cultura, pues dependen mucho del estado de ánimo del líder y de las capacidades que tenga para realizar, digamos, o establecer relaciones afectivas con los miembros de la organización. Por tanto, esas relaciones tienen que ser consolidadas después como estructuras formales, con ayuda de, digamos, las normas, ¿no? Las leyes de funcionamiento, de comportamiento que van a regir el funcionamiento de la organización educativa, ¿no? Claro, desde esa perspectiva, el liderazgo relacional es el eje del funcionamiento, ¿vale? Es decir, toda la organización va a basarse en las relaciones de ese liderazgo, en contraposición al modelo eficientista que hemos dicho antes, que, bueno, pues se basaba en la planificación y en la realización de esa planificación, ¿no? ¿Y cómo es el liderazgo del siguiente modelo, del modelo fenomenológico, ¿no? O anarquía organizada, ¿no? Claro, bajo ese modelo, los objetivos, como hemos dicho, se interpretan y se definen por los propios miembros de la organización. Lo cual, bueno, va a encaminarnos hacia distintas formas de interpretar esos objetivos. Y va a hacer que se cree una dinámica muy característica de esa organización. No hay leyes claras que regulen
a ciencia cierta cuál es la conducta que deben llevar las personas en esa organización. Por lo que tampoco es muy fácilmente predecible, cómo se van a definir los objetivos por parte de, bueno, pues de estas personas, ¿no? ¿Cómo se definen las estructuras? Pues van a ser solamente ritos, liturgias, ¿vale? Es decir, artefactos culturales para dar la impresión de, bueno, de que hay una organización de cara al exterior, ¿no? Y también al interior, porque pretende dar seguridad a los miembros de la organización, puesto que todo el mundo sabe, bueno, que es imposible cumplir esos objetivos tan cambiantes. Y bueno, pues con hacer lo que se puede es suficiente, ¿no? Y con seguir adelante y aparentar una calma o una organización es suficiente. Se convierten, por tanto, en imágenes que van a dar, digamos, la impresión de estructuración, ¿no? De definición dentro de la organización. ¿Para qué están desde esta perspectiva el directivo y el liderazgo? Pues para controlar en la menor medida posible a los miembros de la organización. Es decir, lo importante es que no se meta mucho, ¿no? Y su labor es la de estar continuamente reinterpretando su función y su rol dependiendo de, digamos, el contexto en el que estemos en cada momento. Por tanto, deben de responder digamos, al desequilibrio, a la ambigüedad, a la complejidad de los otros elementos. Es decir, a través de la gestión de proyectos, a través de, bueno, la gestión de las distintas cuestiones que se van desarrollando en esa organización. ¿Y las relaciones? Bueno, pues la clave sería la cultura y los valores, que van a ser los que van a cohesionar a los miembros de la organización, dándoles, digamos, seguridad para desarrollar su actividad día a día en la institución. Claro, de la cultura que exista, por tanto, va a depender el clima, va a depender el conflicto, van a depender los flujos de comunicación y también pues la participación en la toma de decisiones como representación de los roles y del poder que se pueda tener en la organización. Y desde el modelo político, bueno, pues el liderazgo del modelo político, digamos que la escuela o la organización educativa va a ser una dinámica, digamos, micropolítica integrada por distintos grupos, distintas camarillas, ¿vale? Es decir, se va a convertir en espacios políticos. Desde esa perspectiva, pues los objetivos y la planificación van a ser el resultado de un consenso previo. Es decir, a través de la participación intragrupal de las distintas camarillas, de las distintas subculturas o subgrupos, que se ponen de acuerdo antes de ir a la reunión donde están las distintas facciones o partes, ¿no? Pues es como se va a producir la participación a través de ese consenso, ¿no? Y el compromiso de todos sus miembros. Por tanto, esos objetivos van a ser cambiantes. Esa planificación va a ser abierta y va a estar en concordancia con los acuerdos, con las negociaciones a las que se van llegando. Después de los objetivos es posible, bueno, localizar distintas ideas, distintas ideologías, incluso distintos posicionamientos. La estructura organizativa, ¿en qué se va a convertir? Pues en estructura de poder, en estructuras con capacidad de repartir, de asignar recursos y de, por supuesto, también asignar o distribuir el mando de la organización. Por tanto, ¿cuál es el perfil del líder en ese tipo de organizaciones? Pues la de un negociador, la de alguien que es capaz de negociar entre los distintos grupos y facciones, ¿no? ¿En qué va a residir su eficacia? Pues en conseguir negociaciones y pactos, ¿vale? Consensos al fin y al cabo, que impliquen, digamos, bueno, que los demás se entiendan, ¿no? Que permitan la implicación, que permitan la participación de la mayoría de los miembros que integran la organización educativa. Y, por tanto, el desarrollo y la gestión de un proyecto determinado. Entonces, pues, los líderes van a ser analistas críticos, personas que van a ser capaces de detectar las ataduras y, digamos,
dependencias ideológicas que pueda haber entre los distintos integrantes de la organización educativa. En definitiva, bajo este paradigma del modelo político, pues van a ser líderes sociales. Así, bueno, pues digamos que el conflicto va a ser, digamos, el instrumento básico de gestión y de funcionamiento, ¿no? Pero bueno, no cabe duda de que el liderazgo, bueno, es algo que, digamos, vamos a necesitar para poder adaptarnos al cambio. Digamos que hoy más que nunca, ¿no? Tras la llegada de la pandemia, podemos decir que el mundo en el que vivimos, bueno, pues está afectado por una serie de cambios sin precedentes hasta ahora, ¿no? Es decir, se han producido en este año y medio, 2 años, una serie de cambios que, bueno, tras la llegada de la pandemia, pues ha sido, digamos, algo sin precedentes, ¿no? El líder, bueno, pues en el caso de la escuela, en el caso del entorno educativo, va a ser alguien que se tiene que enfrentar, igual que ha ocurrido en la última fase, ¿no? A los factores propios de la globalización y de las distintas cuestiones como es digamos, la protección del medio ambiente, el descubrimiento de las nuevas tecnologías, el crecimiento y la disminución de la población dependiendo de en qué lugar estemos trabajando y sobre todo a la diversificación, a la variedad, a la gran variedad de seres humanos que existen. No hay un único ser humano, es decir, no hay una única visión del mundo, ¿no? Por tanto, eso es algo a lo que tendrá también que enfrentarse o que tendrá que afrontar el líder, ¿no? También, bueno, tendrán que, digamos, afrontar los fenómenos migratorios, ¿vale? Es decir, las pandemias es algo que también vamos a tener que afrontar, las crisis sanitarias que vayan a poder venir en el futuro, es decir, que son retos a los que los líderes y los maestros, por tanto, como líderes, van a tener que, digamos, acostumbrarse. Por tanto, el líder va a necesitar desarrollar y va a tener que también necesitar, digamos, potenciar nuevas habilidades. Va a tener que desarrollar una serie de competencias que, bueno, le ayuden a ejercer un liderazgo eficaz y que permitan, pues, a su organización educativa adaptarse a las nuevas vicisitudes que se vayan sucediendo, ¿no? Un buen líder, como decía antes, debe tener visión. Por tanto, digamos que los mejores líderes deben ser capaces de comprender las situaciones que se pueden dar en nuestra organización educativa antes de que se presenten esas situaciones. Por lo tanto, son innovadores. Son personas que están a favor del cambio, que favorecen el cambio. En el caso de la pandemia, que bueno, estamos todavía inmersos en ella, ¿no? De la COVID-19, los líderes, los maestros que fueron líderes, las maestras que fueron líderes y supieron tomar decisiones con visión, pues alcanzaron una satisfacción mucho mayor de sus resultados. Propiciaron también una mejor adaptación de sus centros a esta situación inédita hasta ahora, ¿no? Y eso les permitió alcanzar los objetivos educativos, o al menos, digamos, minorar la pérdida de objetivos educativos y, sobre todo, permitir la perdurabilidad y la continuidad de sus instituciones, ¿no? Por tanto, se necesita un líder global, un maestro, una maestra que sea un líder global. Alguien que debe tener un amplio conocimiento de la situación política, cultural, socioeconómica, sanitaria, no solo en relación a nuestra institución, no solo en relación a nuestra escuela, a nuestra organización o a nuestro país, sino que miremos más allá de nuestras fronteras, miremos más allá de nuestros centros educativos y más allá de nuestros países, ¿no? Claro, esto es lo que le va a aportar a un maestro o a una maestra, digamos, más posibilidades para tener éxito como líder. Y lo cual va a posibilitar también un avance y una mejora de la propia organización educativa. Dentro de esta, bueno, pues la globalización se ha hecho notablemente visible por, digamos, la amplia utilización que se ha venido haciendo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
Y bueno, esto ha originado un cambio radical en la, digamos, forma de concebir la educación. Esta globalización de la que estoy hablando, de la educación, requiere, pues, por un lado, un rol distinto para el maestro, para el docente, para el educador. Y por otro lado, demanda también una selección de nuevos contenidos educativos. El líder educativo, por tanto, debe conocer esos cambios constantes, ya que digamos que la propia sociedad demanda pues cambios en esa línea, ¿no? En esa dirección. Por tanto, una de las funciones cruciales del líder educativo debe ser digamos, la de gestionar, la de facilitar el proceso de cambio. Y también, bueno, pues el crecimiento intelectual de su equipo de trabajadores, de su equipo de profesores, de su equipo de alumnos, estimulando la creatividad, estimulando el sentido crítico. Nos encontramos en una sociedad pues dinámica, fluida, ¿no? En continuo cambio. Sociedad en la que, digamos, la educación va a jugar o juega un papel muy importante, que no podemos obviarlo, obviamente, y no podemos mirar hacia otro lado, ¿no? Ese dinamismo de la sociedad pues va generando situaciones nuevas a las que la educación pues tiene que dar una respuesta adecuada. Indudablemente, pues en todos los momentos de la historia, los cambios pues no han sido lo rápido que han sido los últimos 10, 15, 20 años. Nos encontramos con situaciones realmente novedosas, nuevas, imprevisibles en muchos casos, que nos obligan pues a adoptar medidas de urgencia para poder dar una respuesta inmediata, ¿no? Ya que, bueno, pues no se han podido planificar en la fase de planificación del centro. Nadie había planificado una respuesta a una eventual pandemia global. Por tanto, visto este panorama, consideramos que, digamos que el líder global, ¿no? Tendría que reunir una serie de características que, digamos, van a potenciar el buen funcionamiento del centro, de la organización educativa. Debe tener un amplio conocimiento de la situación política, económica y sociocultural a nivel internacional, como decía antes. También, qué duda cabe, pues debe tener habilidades interpersonales y habilidades, digamos, de relación con las demás personas. Incluso diría yo transculturales, capaces de trabajar con distintas culturas, con distintas, digamos, visiones del mundo, ¿no? Por tanto, bueno, es fundamental también que tenga visión de futuro, ¿no? Que tenga planteamientos a largo plazo, que no sean mentalidades cortoplacistas, ¿no? También es muy importante que tenga, digamos, una educación, un bagaje educativo, una formación amplia, variada. Sin duda, en los tiempos que estamos, un líder, un maestro que sea líder, una maestra que sea líder, tiene que dominar las tecnologías. Eso no quiere decir que seamos los más expertos, pero sí que seamos capaces de trabajar con ellas. Y sobre todo, como decía antes, que seamos capaces de adaptarnos al cambio y de propiciar el cambio. En definitiva, bueno, con esta presentación he querido dejar de manifiesto o poner de manifiesto ese origen de la palabra líder, ¿no? Como derivación o castellanización del verbo to lead en inglés, que significa guiar, conducir. Es decir, el líder es la persona que inspira, que marca el camino por el que tiene que discurrir la organización educativa. Y digamos que lo más apropiado sería aunar en una misma persona las características de dirección y de liderazgo, ¿no? La potestas y la auctoritas de la que hablábamos. También, bueno, hemos analizado cómo el modo en el que nos aproximamos al estudio de las organizaciones educativas está condicionado por el paradigma desde el que lo hacemos, ¿no? Por tanto, hemos hablado de esos 4 paradigmas que van a determinar los modelos de organización, como serían el paradigma eficientista, el humanista, el fenomenológico y el político, y dependiendo de cuál sea el modelo más presente, como hemos dicho, pues el liderazgo y la dirección se van a aproximar a uno u otro estilo, ¿no? También, bueno, hemos puesto de manifiesto esa nueva vertiente del liderazgo que, bueno, ha llegado para quedarse, ¿no? Partiendo de la realidad actual en la que nos encontramos, ¿no? Marcada por cambios sin precedentes con el que bueno, vivimos, ¿no? Desde que llegó la COVID-19 y que van a influir y repercutir directamente, lo están haciendo de hecho en la educación, y bueno, cómo
todo ello pues se ha visto también afectado por el fenómeno de la globalización, las tecnologías de la información y de la comunicación y todos esos cambios que han influido y que influyen. Por tanto, ante esta perspectiva, el líder global debe reunir las características que hemos dicho hace un momento que potencian el buen funcionamiento de la organización educativa. Es decir, el conocimiento de la situación actual, la visión para adelantarse a los cambios futuros, la adaptación al cambio y las habilidades interpersonales, ¿no? Por tanto, el líder es alguien que, junto al equipo, va a indicar los caminos por los que transitar en nuestra organización educativa. Podemos afirmar, por tanto, que el liderazgo es un elemento que va a enriquecer la organización educativa en distintos ámbitos, distintos sentidos, pudiendo llegar incluso a considerarse, digamos, un concepto multifuncional, ¿no? Como es obvio, pues dentro de la organización educativa, el liderazgo tiene que hacer frente también a barreras que pueden, digamos, disminuir, que pueden limitar su desarrollo, como puede ser, pues, por ejemplo, la falta de habilidades comunicativas, la sobrecarga de tareas por la burocratización, el autoritarismo, ¿no? Que también es otra cuestión que está ahí, ¿no? La falta de participación o la falta de motivación hacia, digamos, los objetivos que se marcan, ¿no? Esos son, digamos, los factores que pueden hacer que el margen para poder ejercer liderazgo dentro de la escuela esté limitado, lo cual choca con los factores positivos que emanan del propio liderazgo, ¿no? Y es aquí donde, bueno, en esta línea, donde tenemos que trabajar desde las organizaciones educativas, porque, digamos que aun siendo una cuestión fundamental el liderazgo, pues día a día tienen que lidiar con esas barreras que impiden, ¿no? Digamos, revelar toda su magnitud. Por mi parte nada más, muchas gracias y espero, bueno, pues que esta información y esta visión sobre el liderazgo y el maestro o la maestra como líder educativo pues pueda contribuir a vuestra praxis diaria. Muchas gracias.